vida, su bendición. Padre, muchas gracias te damos, Señor, por todas las cosas. En esta mañana, una vez más, queremos agradecerte, Señor, por tu Espíritu Santo, que nos has sellado con él, Señor. Y en esta mañana te rogamos que tu Espíritu, Señor, sea trayendo a nuestra vida, Señor, la iluminación, la sabiduría, el entendimiento, y que podamos ser buena tierra, Señor, en la cual tu palabra germine, crezca y dé fruto, Señor, para tu gloria, Padre. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Les invito a que vayamos a Mateo capítulo 13. Sabe que estamos ahí en Mateo capítulo 13 y vamos a estar hoy propiamente del verso 31 al verso 35. Como sabrán, hay dos parábolas ahí que vamos a ver juntas, porque las dos tratan exactamente de lo mismo. Las dos hablan de lo mismo, las dos nos enseñan lo mismo. Algo interesante que no sé si lo sabe es que el capítulo 13 de Mateo, del Evangelio según San Mateo, tiene una serie de parábolas. A ver, ¿alguien sabe cuántas parábolas hay en el capítulo 13 de Mateo? ¿Alguien se ha tomado el tiempo de contarlas? A ver, ¿alguien? Bueno, para su información también, son 7 parábolas. 7 parábolas que encontramos ahí. Las primeras dos, ¿cuáles fueron las que ya nosotros hablamos de esas primeras dos parábolas? Del trigo, el trigo y la cizaña. Y la primera, la del sembrador. O también podríamos llamarla de los 4 tipos de tierra, ¿verdad? Porque el sembrador salió a sembrar, dice, y la semilla cayó en diferentes, o sea, en 4 tipos de tierra, y ya conocemos la parábola, ¿verdad? Ahora, esas dos parábolas hablan, por ejemplo, de la naturaleza del reino, ¿sí? De lo que el reino es y de cómo se produce el reino de Dios, y de que ante esta realidad del reino de Dios hay personas en este mundo que reaccionan de diferente manera, unos recibiendo el reino, unos siendo buena tierra y otros siendo de las otras 3 maneras que aparecen en la parábola, y al final no recibiendo el reino de Dios en su vida, ¿sí? No recibiendo el reino de Dios. Ahora, estas dos parábolas que vamos a hablar hoy, que son la parábola de la semilla de mostaza y la de la levadura, tratan de lo mismo y tratan de la influencia y del poder del reino de Dios. Oiga esta frase: pequeñas cosas que llega a grandes conclusiones. Esta expresión es clave en estas parábolas, porque ahí se encuentra realmente la verdad central de estas parábolas. Trata de pequeñas cosas que llega a grandes conclusiones. Así que lea conmigo, por favor, en el verso 31 al verso 35, para que usted y yo pues podamos entonces ver exactamente de qué tratan estas parábolas. Dice: otra parábola le refirió, tal vez solamente para volver a enlazarnos donde hemos venido. ¿A dónde estaba Jesús cuando está hablando estas parábolas? ¿En qué lugar, en qué momento está Jesús cuando habla estas parábolas a las personas?
A ver si vamos siguiendo una secuencia. Eso es importante, aprender a seguir una secuencia. Estaba en el lago, estaba en el mar, sentado en una barca. Muy bien Joel. Estaba sentado en la barca en la orilla del mar o del lago de Genesaret o de Galilea, y había una gran multitud alrededor, y dice que les empezó a hablar por parábolas. Bueno, cuando él dice que les refirió otra parábola diciendo, ahí están en el mismo lado, no se han ido. El reino de los cielos es semejante. Esta expresión es semejante, o más bien estas dos palabras usted las va a encontrar muchas veces cuando Jesús usa parábolas, porque recuerde que Jesús lo que le está enseñando a la multitud son principios del reino de los cielos. ¿Sí? Entonces Jesús dice, el reino de los cielos es que semejante. ¿Sí? Eso caracteriza la parábola, y eso caracteriza también al símil, que es otra figura literaria que Jesús también utilizó y que la Biblia también utiliza pues varias veces o muchas veces. ¿Semejante a qué dice? Al grano de mostaza. ¿Cuántos conocen un grano de mostaza? Bueno, al menos de las variedades que tenemos nosotros, porque vamos a ver que la variedad que está hablando Jesús aquí no es la misma variedad que nosotros tenemos acá en nuestra tierra, ¿verdad? Y eso es interesante por algunas características que esta mostaza tiene. Que un hombre sembró ¿a dónde? En su campo. Dice el verso 32, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas. Esto ha causado gran controversia entre los escépticos y los detractores de la Biblia, porque en realidad la semilla de mostaza, vamos a ver que no es que Jesús está dando una clase de botánica y que Jesús está diciendo que en el mundo no hay otra semilla más pequeña que esa. No es eso. Esa es una expresión proverbial que se usaba en Israel, dado que la semilla de mostaza era de las más pequeñas de las hortalizas. Dice, pero cuando ha crecido, ahí está, es la mayor de las hortalizas. O sea, entre las hortalizas, la semilla más pequeña, al menos en el contexto oriental y en los tiempos de Jesús, era la semilla de la mostaza, de esa variedad que Jesús estaba hablando. ¿Y se hace qué? ¿No estamos leyendo? No me asusten, hermanos. ¿O es que dije mal la cita bíblica otra vez o algo así? No. Ok. Bueno, que como a veces me he equivocado, entonces después le digo, hermanos, ¿y por qué no siguen la lectura? Y dice, no, es que usted no ha dicho por dónde va. Bueno, dice entonces, dice que una vez que ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol. Híjole, ¿cómo es eso? ¿Alguien conoce la mostaza que se produce en Costa Rica? ¿Sí? ¿Cuánto la han comido? Muy rica, ¿verdad? Al menos esa variedad que nosotros tenemos. Dice, y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo. ¿Y qué sucede? Y hacen nidos en sus ramas. Ahora sí, otra parábola le dijo de nuevo, a ver, el reino de los cielos es semejante, pero ahora ¿a qué? A la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y de nuevo dice, y sin parábolas
no les hablaba. Ya no vamos a explicar eso porque ya explicamos cuál era la razón por qué Jesús les hablaba en parábolas. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: abriré en parábolas mi boca y declararé ¿qué? ¿Cuál es el propósito de Jesús? No solo de que ellos no entiendan, los incrédulos, sino que los creyentes puedan aprender ¿qué? Cosas escondidas desde la fundación del mundo. O sea, principios eternos del reino de los cielos que nadie conocía, que estaban descritos en la Biblia, en la Torá, por ejemplo, pero que no estaban tan claros como para entenderlos de la manera en que Jesús los explicó. ¿Sí? Entonces Jesús vino y trajo luz a toda esa revelación que Dios había dado, ¿verdad? Y entonces Jesús empezó a decir: esto significa esto, y esto, y esto es esto, y esto es esto, y esto es esto. Ok, vamos a hacer algo. Veamos unos aspectos generales de estas dos parábolas. Primero, las dos, ya lo dije, las dos tratan del mismo tema. Las dos hablan de la influencia y del poder del reino de los cielos sobre el cielo y sobre la tierra. También, ya lo dije, habla de pequeños inicios o de pequeños comienzos y de grandes conclusiones. Las dos hablan de un crecimiento en proceso. Jesús nos enseñó a orar en esta dirección. ¿Alguien se acuerda cuándo, dónde, cómo? ¿Dónde se encuentra esa oración hermosa, maravillosa del Señor Jesús, que nos enseñó a orar específicamente, entre otras cosas, para que su reino viniera a esta tierra? A ver, Mateo capítulo 6, de hecho, usted lo puede leer conmigo, si gusta me sigue. Dice en el capítulo 6, verso 10, entre lo que Jesús enseñó a orar es: venga tu reino. ¿De dónde viene el reino? Del cielo, de Dios, de la persona de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y en qué consiste el reino? En que hágase tu voluntad, ¿a dónde? Como en el cielo, así también en la tierra. Entonces, todo lo que Jesús está queriendo hablar con estas dos parábolas está relacionado directamente con esto, con eso que Él enseñó a orar, para que oremos. A ver, ¿cuántos hemos orado alguna vez para que venga el reino de Dios a esta tierra? Son muy pocas las personas que oramos por eso, son muy pocas. O sea, los cristianos leemos en el capítulo 6 la oración modelo de Jesús, y ¿sabe qué? Y no hemos aprendido que ahí se encuentran algunos aspectos, algunas verdades esenciales para nuestra vida. Y una de esas es rogar para que el reino, la voluntad de Dios, sea establecida en la manera que está establecida en el cielo. ¿Cómo está la voluntad de Dios establecida en el cielo? A medias, más o menos, un poco se hace la voluntad de Dios en el cielo, o completa y total. Completa y totalmente se hace la voluntad de Dios en el cielo. O sea, en el cielo nadie hace nada que no sea conforme a la voluntad de Dios. Pues déjeme decirle algo, mi querido hermano y mi hermana. De lo que Jesús está hablando es que eso es el plan de Dios, que en esta tierra se llegue a hacer su voluntad de manera absoluta, o sea, de manera total. Pregunto, ¿se hace la voluntad de Dios en esta tierra ahora de manera total? Yo creo que es muy evidente. Solamente salimos a la calle, o no tenemos ni que salir a la calle, nos vemos a nosotros mismos y vemos en nosotros
que hay cosas que no son conforme a la voluntad de Dios, a la santidad de Dios, al carácter de Dios. Y ya solo ahí nos damos cuenta en nosotros mismos que todavía aquí abajo no hacemos la voluntad perfecta de Dios, ¿sí? Pero esa es la voluntad de Dios, pero eso es lo que Dios quiere, pero eso es lo que Dios tiene no solo planeado o deseado, determinado. Y de todo eso hablan los profetas, y de todo eso es lo que Jesús está trayendo claridad. Miren, mis queridos hermanos y hermanas, este tema del reino de los cielos ha sido un tema de discusión por siglos de siglos en la misma iglesia cristiana. Y hay, al menos voy a hacer mención de dos posiciones en cuanto al reino de los cielos, así como las mayores o las que más se cree en el cristianismo actual. La primera de ellas, preste mucha atención, es que Dios, eso es una verdad, siempre ha reinado sobre todas las cosas. ¿Quién sabía eso? Bueno, poquitos sabían. Sépalo, hermano. Dios siempre ha reinado sobre todas las cosas, a pesar de, Él es el rey y Él ha sido el rey. Bueno, Él ha reinado y este reino lo ha manifestado de diferentes maneras. A ver, ¿cuál ha sido la forma mayor en que Dios ha manifestado este reino en esta tierra? A través de una nación. ¿Cómo se llama esa nación? Israel. ¿Cómo empezó Dios a gobernar a Israel? ¿A través de quién? No. Dios gobernó a Israel directamente. Usaba a Moisés para comunicar sus mensajes, pero Dios gobernaba a Israel directamente. No veían la luz, no veían la columna de fuego. No veían cómo Dios mataba a los impíos. No veían cómo Dios abría el mar rojo. No veían todas esas cosas. Todo eso significa que Dios gobernaba a Israel directamente. Y luego también, porque Dios es soberano, pero también Israel en un momento se rebeló y dijo: ya no queremos más que Dios sea, no lo dijeron así, pero en su corazón era lo que tenían, ¿sí? Ya no queremos más que Dios nos gobierne directamente. Queremos ser como las otras naciones del mundo. Queremos un rey. Y entonces Samuel se ofendió grandemente porque lo tomó como si lo estaban rechazando a él. Y Dios dijo: no, papito, no, mire, Samuelito, no es a usted que lo están rechazando, es a mí. Pero ¿sabe qué? Déles un rey, porque el rey que yo les voy a dar, ¿sabe qué? Les va a sacar los ojos y va a coger a sus hijos y los va a esclavizar y los va a exprimir a todos. Así que Saúl era un rey escogido por Dios para ese propósito, porque ellos pidieron rey, ¿sí? Y de esa manera renunciaron a que Dios reinara sobre ellos. Bueno, esta posición teológica dice entonces que Dios quiso restaurar el reino. ¿Cuándo? Cuando Jesús vino. Dios quiso restaurar totalmente el reino en Israel y a partir de Israel en el mundo cuando Jesús vino por primera vez. Pero como Israel lo rechazó y no lo aceptó como rey, entonces el reino quedó postergado hasta su segunda venida. Pero ojo, mi querido hermano y mi hermana, porque si usted lee detenidamente la Biblia, usted puede recordar las palabras de Jesús cuando comenzó a predicar. ¿Cuáles eran? Primero, Juan el Bautista: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Y así no fue como empezó a predicar Jesús.
¿cierto? Ahora, cuando Jesús, después de que ya Jesús estaba en su ministerio instaurado, Jesús dijo: el reino de los cielos está entre vosotros. O sea que el reino ya había venido y ya el reino estaba, porque el reino es Él, sí, y Él es el que instaura y Él es el que restaura el reino, ¿verdad? Bueno, esa es la primera posición a grandes rasgos, que todavía el reino de los cielos no está siendo restaurado, sino hasta la segunda venida del Señor. Pero tenemos la otra posición, que es la que yo creo que se ajusta más a la Escritura y que es la que esta iglesia cree y vamos a creer. ¿Y cuál es? Que el reino sí vino y el reino sí está, y el reino ahora está operando y se está manifestando. ¿De qué manera? A ver, ¿cómo se manifiesta el reino del cielo o de los cielos en este momento, a partir de la venida del Señor hace 2000 años para acá? En la iglesia, a través de la iglesia, en el corazón, en la vida de las personas. ¿Sí? ¿Cuántos sabían que antes estaban en el reino de las tinieblas y que fueron trasladados al reino de la luz, y que ahora lo que está operando es la luz del Señor en su vida y en mi vida? Bueno, esa es la segunda posición. Ha habido conflicto en asuntos de interpretación del reino, pero yo creo, a mi juicio, yo veo que este es un asunto que está claro en la Biblia. No sé por qué pues a veces nos complicamos tanto en querer hacer tanto, queremos a veces, ¿verdad? O sea, no sé, decir tanto o hacer tanto que al final enredamos la cosa. La primera de estas posiciones, por aquello que le interese, se llama dispensacionalismo. La doctrina del dispensacionalismo. ¿Qué es eso? Que ellos creen, estos hermanos, porque son hermanos en Cristo, igual que usted que yo, pero que ellos creen que estamos en la dispensación de la gracia, pero que todavía el reino no ha venido. Cuando se cumpla esta dispensación o este tiempo de la gracia, posterior entonces vendrá el reino del Mesías. ¿Sí? ¿Hasta cuándo? Hasta el milenio, no antes. Pero bueno, ese es el asunto. Bueno, vamos. Primero, veamos entonces la parábola de la semilla de mostaza. ¿Sí? La semilla de mostaza. Otra parábola le refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, la cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas, dice, y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nido en sus ramas. Déjeme decirle algo que no le puedo asegurar, pero que muy posiblemente la especie de mostaza a la que Jesús está haciendo mención se llamaba salvadora pérsica, y es una especie que llega a crecer hasta 2 o 3 metros de altura. Es un arbusto que se llega a ser arbusto, e incluso varias matas pueden hacer algo semejante a eso. ¿Se había imaginado cuando leía esta parábola algo así? No. Ok, ¿saben por qué? Y qué bueno que lo diga mi hermano Melvin. ¿Sabe por qué? Porque nosotros tomamos la Biblia y olvidamos un detalle importantísimo: que la Biblia no fue escrita en una cultura occidental, sino oriental. Si usted y yo queremos conocer más de esos detalles para poder entender mejor algunas cosas de la Biblia, vamos a tener que ir a el contexto oriental y no al contexto occidental.
Claro, yo recuerdo que los primeros años de mi vida cristiana, yo leía esto y de por sí la mostaza me gusta mucho. Y claro, yo me acuerdo que mi mamá la hacía con papas, riquísima. Un picadillo con papas y delicioso, y carne y toda la cosa. Y yo me imaginaba, pero lo que no me cabía, en la ecuación, lo que no me cabía era que Jesús dijo que se hacía árbol. ¿Cómo? Entonces yo recuerdo que mi papá a veces sembraba algunas matas de mostaza, hacía una huertecita y sembraba matas de mostaza. De ahí, y la variedad que nosotros tenemos acá en Occidente, o al menos acá en Costa Rica, llega más o menos a crecer como a una altura así, ¿sí? Echa unas flores amarillas y luego las semillas. Y entonces no me cuadraba esa situación. ¿Cómo se hace árbol? Hasta anidan las aves. Pero es que está hablando de esta variedad que puede llegar a crecer hasta 2 metros o hasta más. Y de esa variedad es la que Jesús estaba hablando. Ahora, Jesús dijo que era la más pequeña de todas las hortalizas. Y es que realmente esa planta o ese arbusto, a pesar de tener ese tamaño, las semillas que echa son muy pequeñitas. Además, ya lo dije, pero lo repito, esa expresión era un proverbio en Israel. Si alguien quería hablar de algo muy pequeño, en el dicho proverbial usaban, por ejemplo, sí, como un grano de mostaza. Y por eso Jesús, conociendo su cultura y todo, usa este dicho proverbial. ¿Para qué? Para hacer entender entonces que la mostaza en este caso es una planta o un arbusto que tiene un gran potencial en sí misma. ¿Sí? Al punto que una pequeña semillita, de una pequeña semillita puede salir un arbusto de ese tamaño, de una pequeña semilla. Entonces, mis amados hermanos y hermanas, vuelvo a repetir esta expresión: pequeños inicios, conclusiones grandes. ¿Por qué? Porque vamos a ver luego que Jesús lo que quiere enseñar, el principio que quiere enseñar es que el reino de los cielos ha empezado a ser restaurado de una manera muy pequeñita, casi insignificante parece, pero que va a llegar a conclusiones totales, como va a ser totalmente, va a abarcar toda la tierra, va a abarcar a toda la humanidad, va a abarcar el cielo, la tierra y todo lo que existe. ¿Sí? Miren, mis queridos hermanos, este tema del reino de los cielos, hablando del reino de los cielos, era un tema sumamente importante para los judíos, sumamente importante. De hecho, que era uno de los temas principales para ellos, pero a la vez no era bien entendido por ellos. ¿Qué era lo que había pasado? Los rabinos, los maestros de Israel, habían hecho sus conclusiones a lo largo de la historia. Habían interpretado las profecías según el pensamiento humano y no según los propósitos del cielo. Por eso Jesús le decía a ellos: mire, si yo hablándole de cosas terrenales ustedes no me entienden, ahora si yo les hablara en términos y en la dimensión del cielo, menos me entenderían, ¿verdad? Menos me entenderían. Entonces vea qué interesante, los profetas hablan muchas veces del reino de los cielos. A ver, una mención así de algún profeta que haya hablado del reino de los cielos. Ustedes, estudiosos de la Biblia, estudiosas. ¿Ah? No, del Antiguo Testamento. Profetas del Antiguo Testamento. ¿Ah? ¿Perdón?
Elías no recuerdo que haya hablado del reino de los cielos, así como una profecía. Isaías sí, Jeremías sí, Miqueas sí, y muchos otros hablaron del reino de los cielos. Es más, a veces la manera en que los profetas hablaban del reino de los cielos, ¿sabe cómo era? El día del Señor, el día de la ira del Señor, el día en que la ira de Dios se va a revelar a todos los hombres, a toda la humanidad. Muchas veces de esa manera era como los profetas hablaban de esa característica tan importante del reino de los cielos. Entonces, los judíos, los israelitas nacían, crecían, envejecían y morían esperando el reino del Mesías. Y en la Biblia estaba descrito lo suficientemente entendible para que pudieran relacionar al Mesías cuando él viniera. Pero ¿qué pasó cuando vino el Mesías? No calzaba con la percepción que ellos tenían del Mesías. ¿Cómo era el Mesías según la interpretación rabínica? ¿Cómo era? Un líder político, libertador, que se iba a levantar en armas e iba a impulsar a Israel que se levantara en armas y que liberara a Israel del imperio de turno, en este caso del imperio romano. Pero ¿qué habló Jesús? Si te dan por una mejilla, pon la otra. Si te dicen que lleves por una milla, llévalo por dos. Y ellos dijeron: no, hombre, esto de Mesías no tiene nada. Este no cumple las profecías. ¿Sí? Además, que decía, los profetas decían: el día que Dios derrame su ira, va a consumir. El día que Él venga, Él va a consumir a todos sus enemigos, a todos los detractores, a todos los que se opongan a su reino. Él los va a consumir. De ellos ven a Jesús y más bien Jesús está sanando a los enfermos, libertando a los endemoniados y hablando de amor al prójimo. ¿Y qué dicen ellos inmediatamente? Este no puede ser el Mesías. Este más bien nos está llevando más bien a subyugarnos de alguna manera más ante este imperio malvado, ¿verdad?, de nuestros enemigos. Así es que entonces, definitivamente, mis queridos hermanos y hermanas, aunque era un tema muy importante, realmente le voy a decir, ni siquiera los discípulos tenían claro este punto de la restauración del reino de los cielos. ¿Y ustedes saben por qué? Porque antes de ascender el Señor a los cielos, ¿cuántos han leído capítulo 1 del libro de los Hechos? ¿Cuál fue una de las preguntas claves que los discípulos le hicieron al Señor Jesús antes de ascender a los cielos? ¿Restaurarás el reino de Israel en este tiempo? O sea, los discípulos no podían permitir que Jesús se fuera a sentar en el trono sin hacerle esa pregunta del $1.000.000. ¿Restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Porque ellos no veían de la manera rabínica el reino viniendo ni siendo restablecido. De ninguna manera lo podían ver. Sí veían que el cojo Él lo hizo saltar, el endemoniado lo liberó, al enfermo lo salvó, al pobre lo salvó, etcétera, etcétera. Pero no podían ver de alguna manera porque tenían todavía la misma mentalidad que los demás. ¿Y qué les contestó Jesús a sus discípulos? Hermanos, no me asusten, díganme que ustedes leen la Biblia. A vosotros no os toca saber ni el tiempo ni las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Mas les digo que el Espíritu Santo vendrá sobre ustedes. Esto es lo que a ustedes les toca saber y hacer. El Espíritu Santo vendrá sobre ustedes
y me seréis testigos aquí y allá y allá y allá. Esto es lo que ustedes necesitan saber y hacer. Vamos a la otra parábola, para que luego entonces podamos de una manera conjunta, porque al final, como ya dijimos, tratan de lo mismo. Entonces, veamos la parábola de la levadura. Verso 33. Otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante ¿a qué? A la levadura, que tomó ¿quién? Una mujer, y la escondió en ¿cuántas medidas de trigo o de harina? En 3, hasta que todo fue leudado. Déjenme decirles algunas cositas así, hermanos, por lo menos de una manera general. El uso de la levadura en Israel era algo muy común, era algo del diario vivir. ¿Por qué? Porque la alimentación israelita, la alimentación de los israelitas, de los hebreos, estaba basada básicamente en pan y vino. Si eran como los platos más fuertes, como el arroz y los frijoles para nosotros los costarricenses. Y los que toman café, café que no es alimento, es droga, pero café, ¿verdad? Bueno, yo digo que es droga, no sé, es algo que causa dependencia, como otras cosas también que tomamos otros que también causan dependencia. Aquí hay para todos. Ok, porque yo sé que por ahí me la van a sacar. Exactamente, me gusta la Coca-Cola, y la Coca-Cola tiene cafeína y también crea adicción. Solo que yo trato de pelearme con la Coca-Cola y al final la termino venciendo porque me la tomo toda. Bueno, ok, la levadura entonces en Israel, hermanos, era algo del diario vivir. Ahora, vean qué interesante. ¿Cómo era que se proveían ellos de la levadura para leudar el pan de cada día? No iban al supermercado y compraban ¿cómo que se llama? La levadura granulada o en barrita o esa en el súper. No, ¿cómo era? Bueno, resulta ser que de la masa ya leudada, la señora de la casa hacía algo. Cogía una porción, una pequeña porción, un pedazo, y lo dejaba cerca del fuego. No sé si sabían que la levadura necesita cierta temperatura para que ella pueda reproducirse y mantenerse ahí con vida, los bichitos, ¿verdad? Porque es un hongo. Ok, estoy hablando de la levadura de Israel, allá en Oriente, hermanos. ¿Sí? Entonces, ok, ¿cómo se proveían ellos? De esa manera. Otro día, ¿saben a qué hora se levantaban las mujeres en Israel para hacer el pan? Y eso lo encontramos descrito en la Biblia, no la hora, pero sí algunas características. Se levantaban a las 3 de la mañana. ¿Cuántas hermanas se levantan a las 3 de la mañana? Bueno, a las 3 de la mañana se levantaban para moler el grano, porque la harina no estaba en bolsa como nosotros la tenemos hoy. ¿Sí? Estaba en grano. Estaba ahí en el granero. Ella nada más cogía el grano y con 2 piedras se sentaba y empezaba a moler. ¿Sí? Ahora, vea que algo interesante que la parábola dice: ¿en cuántas medidas? 3. ¿Sabe cuánto equivalía a eso? Un efa de harina. Si lo traemos a kilos, ¿saben cuántos kilos de harina son? 13 kilos de harina. 13 kilos de harina. O sea, una gran cantidad de harina. ¿Y saben por qué? Porque como el pan era parte de la alimentación diaria, y generalmente las familias eran muy numerosas, y algunos a veces tenían esclavos, tenía gente que les ayudaba a trabajar en el campo, entonces la demanda de pan era mucha, hermanos. Y a veces solo una mujer molía todo eso
Y luego de moler el grano, ¿qué hacía? Mojaba la masa, la harina ya hecha polvo, y ponía en medio aquel pedacito de masa leudada, o sea, fermentada, la ponía ahí y la dejaba una hora, que más o menos la levadura más o menos ya en una hora ya ha accionado, ya ha actuado, y esa pequeña porción tenía la capacidad, hermanos, para fermentar 13 kilos de harina molida, o sea, de trigo molido. ¿Sí? ¿Qué ve usted ahí? Pequeños comienzos. Ajá. Grandes conclusiones, hermanos. Grandes avances. Pero más que avances, conclusiones. Ok, vamos entonces, hermanos, porque ahora sí, ¿qué es lo que Jesús quiso dar? Jesús una clase de cocina, de botánica. No. ¿Qué fue lo que Jesús quiso enseñar? Que así como la levadura, así como esa pequeña, el potencial que tiene esa pequeña semilla de mostaza, y así como ese potencial para influir y transformar que tiene la levadura, así es el reino de los cielos. Ahora, ¿cómo comenzó la restauración del reino de los cielos? A ver, ustedes, hermanos, estudiosos de la palabra de Dios, ¿cómo comenzó la restauración del reino de los cielos? Con un hombre, hermanos. ¿Y quién fue ese hombre? Cristo. ¿De dónde descendió? Del cielo. Es Dios. Tiene una potencia infinita dentro, pero está en una condición humana, insignificante aparentemente a los ojos humanos. A ver, ¿cuánta gente llegó a adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores? Todo Israel, todo el mundo. No, solamente, ¿sabe qué? Hubo un anuncio angelical. ¿Cuántos se acuerdan? ¿Qué es lo que celebramos realmente en diciembre? Ese gran regalo, que aunque Él vino y pasó por todas las etapas que pasa un ser humano, desde ser un bebecito, desde ser un feto, desde ser un bebecito y que no se podía valer por sí mismo y demás, a llegar a ser un muchacho, un hombre, etcétera, etcétera, pero a la vez estar en una condición, ¿cómo? Dentro tenía todo el potencial, pero él en apariencia, ¿cómo se veía? Limitado. Si estaba en Jerusalén, no podía estar si estaba en Judea, no podía estar en Galilea. ¿Sí? Siendo Dios. Entonces, el reino de los cielos comienza muy pequeño, con un hombre. Luego, este hombre, Jesús, Dios hecho hombre, ¿qué hace? Escoge 12. Vea qué pequeño comenzó el reino. 12 personas. Con Jesús, 13 personas. Digamos que la madre de Jesús, María, 14 personas, porque los hermanos no creían en él, ni nadie más. ¿Sí? Entonces, era un puñadito de personas nada más, y ahí estaba el reino de los cielos, hermanos, siendo restaurado, viniendo el reino de los cielos. Pero luego, esos 12, en el día de Pentecostés, ¿cuántos eran? 120. Y después del Pentecostés, en la predicación de Pedro, ¿cuánto? 3,000. Y después 5,000. Y después miles. Y hoy millones. ¿Sabe qué, mi amado hermano y mi hermana? Ahí está esa verdad, ahí está esa característica del reino de los cielos. Comienza con inicios pequeños, pero va tomando fuerza como la levadura. Va siendo como esa pequeña semilla de mostaza que una vez que germina
y empieza a crecer y a crecer y a crecer. Y de hecho que esta salvadora, esta especie de pimienta, perdón, sí es de pimienta, perdón, mostaza, perdón. ¿Sabe qué, hermanos? Crecía muy rápido, muy rápido, muy rápido, ya era un arbusto, muy rápido. Entonces, veamos un poquito, hermanos, cómo es que el reino de los cielos se ha ido comportando y ha ido ganando terreno, ¿sí? En el mundo, por ejemplo, ¿cuántos millones de cristianos hay hoy en el mundo? ¿Sabía usted que en China hay un aproximado entre 35 a 50 millones de cristianos? Un país comunista, un país que por muchas décadas, por mucho tiempo, estuvo entre los países llamados de la cortina de hierro. ¿Alguna vez escuchó ese término? Países tras la cortina de hierro, o sea, bajo el dominio del comunismo. Rusia, la URSS, aquel gran imperio que tenía tantas naciones subyugadas bajo esta ideología del comunismo. Y sabe, hermanos, hoy el cristianismo en la China ha crecido aceleradamente, hermanos. ¿Te imagínense cuántos millones somos aquí en Costa Rica? 6 millones. Y estamos hablando, mis queridos hermanos, estamos hablando de que son por lo menos unos 50 millones. ¿Cuántas veces más que nosotros? Solo en la China. Países como Rusia, lo que quedó de Rusia, el cristianismo, hermanos, ha ido acelerándose, ha ido creciendo. De hecho, actualmente la religión, por llamarlo como así lo llama el mundo, pero no somos una religión, ¿sabe qué? El cristianismo es el que más personas tiene, más personas en el mundo cristianas que incluso musulmanes, que es la segunda religión en el mundo que más creyentes tiene de esa creencia, de esa doctrina o de esa religión. El cristianismo está adelante, claro está. Dentro del cristianismo entra también el catolicismo romano. Y dentro, para las estadísticas mundiales, dentro del cristianismo entra también pues un montón de gente que dice que es cristiana y no lo es, en su forma de vida, en su forma de ser. Pero lo que sí es cierto, mis queridos hermanos, es que el cristianismo ha tenido una influencia enorme en el mundo, hermanos, a través de la historia. Es más, lo he mencionado otras veces, pero saben ustedes que en la Edad Media, como ya nos lo decía la pastora un día, la mayoría, el porcentaje mayor de las personas no sabían leer ni escribir. La cultura estaba totalmente, hermanos, en pañales. Lo que es el arte, lo que es todo, lo que es la cultura, estaba en pañales. Es más, estaba totalmente olvidado en la Edad Media. La gente no sabía leer. Vamos a ver, el asunto de la salud era paupérrima, era terrible. El promedio de vida en muchos lugares era de 40, 50 años, hermano. La gente no vivía más de eso. Habían tantas enfermedades, habían tantas que la ciencia se había quedado estática. ¿Y saben cómo salimos de todo eso? ¿Sabe quién realmente vino a hacer que la ciencia creciera, que la cultura creciera, que el conocimiento de Dios creciera? El reino de los cielos, a través de sus hijos y de sus hijas, que empezó a usar a personas como Juan Hus, Wycliffe, Martín Lutero, Juan Calvino, los reformadores
Y ¿sabe qué, mis queridos hermanos? Y a través de estos hombres empezó de nuevo esa levadura a leudar la masa, empezó a crecer la semilla de mostaza, esos pequeños comienzos que hubieron en la Edad Media, por ahí del 1500 o antes, 1400, 1500 y de ahí en adelante. Y ¿sabe qué, mis queridos hermanos y hermanas? Ese crecimiento, ese avance del reino de los cielos no se ha detenido. El reino de los cielos sigue influenciando al mundo. Seguimos los cristianos presentando oposición. ¿Sabe qué? A la corrupción, al pecado, a todo lo que el mundo está diciendo que debe de ser la forma natural de pensar, y nosotros los cristianos estamos ahí como la luz, estamos ahí como la sal, estamos como esa levadura creciendo y oponiéndonos e influenciando a este mundo. ¿Saben por qué? Porque es el poder mismo de Dios obrando, ese poder que vino en la persona de Cristo, que fue y se sentó al trono de la gloria al lado del Padre, y Él sigue obrando y operando, usando a su iglesia, y quiere usarlo a usted para que su reino crezca, para que esa influencia sea cada vez mayor, para que cada vez más gente escuche que Él es el Señor y que Él viene pronto a restaurar completamente su reino. Así que, mi amado hermano y mi hermana, déjeme decirle, no se sienta como si estuviera abandonado, no se sienta usted, no crea que el cristianismo somos 4 gatos como algunos dicen. No crea que el cristianismo es solamente la mente de unos cuantos que han sido engañados por la mentira, por el error. No. El cristianismo es la operación del poder del Espíritu Santo. Pablo dijo: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿Sabe qué? El evangelio, aunque tenga tantos detractores, aunque tenga tanta gente escéptica que rechaza el evangelio tiene un potencial, hermanos, como el mismo Dios que ha dado su evangelio. Él es omnipotente. Y ¿sabe qué? Es necesario que usted y yo como cristianos aprendamos a ver y a considerar el reino de los cielos tal cual es. Como dije al principio, todavía hay pecado en esta tierra, mucho pecado, mucha maldad. Y déjeme decirle algo, la Biblia nos anticipa que la maldad que ahora se está viviendo en esta tierra todavía no ha llegado al colmo, pero que va a llegar al colmo. El colmo es la medida de Dios, donde Dios dice: ya de aquí no pasan. Y sabe que a través de la historia Dios ha hecho así. Capítulo 6 de Génesis, que la maldad del hombre era solo de continuamente el mal. Solo había mal en el capítulo 6 de Génesis, y Dios dijo: voy a traer un diluvio y voy a exterminar a toda la raza humana. Pero Noé halló gracia a los ojos de Dios. Ahí está el reino de Dios. Y de toda la humanidad que hubo en ese momento, 8 personas, ¿sabe qué? Era como la pequeña pelotita de levadura, era como la pequeña semilla de mostaza, era como la pequeña semillita, pero que de ahí luego Dios pobló todo el mundo y continuó obrando y haciendo que su reino crezca. Luego, en las ciudades de Sodoma y Gomorra, la maldad llegó al colmo de nuevo, y Dios hizo que fuego cayera del cielo y las consumió.
¿Y sabe qué? Y luego están todas las naciones de Canaán. Y cuando Dios le habla a Abraham, le dice: pero aún no ha llegado al colmo la maldad del amorreo, o sea, del cananeo, de todas las naciones que estaban ahí. Eso quiere decir que cuando Israel en el 1200 antes de Cristo aproximadamente ingresó por la mano poderosa de Dios, de esa mano, ese poder glorioso que instaura su reino en la tierra, ¿sabe qué? El propósito de Dios era que Israel exterminara a todas esas naciones malvadas, impías, que confiaban en la brujería, que confiaban en la adivinación, que hacían caso a agoreros, adivinos, pero que no tenían temor de Dios y decían: ¿y quién es ese Dios Jehová? Así como Faraón dijo: ¿y quién es Jehová para que yo le haga caso? Aquí tiene ahora las 10 plagas. Ahora sabes quién es Jehová ahora. ¿Sabe qué, mis queridos hermanos y hermanas? Es que nosotros a veces perdemos la perspectiva de estas cosas, o porque no las conocemos, o porque perdemos la perspectiva. Pero ¿sabe qué? Está prometido y está determinado por Dios que su reino va a seguir creciendo aun cuando la maldad llegue al colmo. Y ahora le voy a decir algo. Ahorita la incredulidad y la maldad del hombre hacia Dios está un tanto disimulada todavía. Pero ¿sabe qué es lo que nos presenta el libro de Apocalipsis? ¿Cuántos han leído el libro de Apocalipsis? Hay gente que no lo lee porque le da miedo. No, pastores, que ahí solo que salen bestias y solo es matancinas y es un montón de cosas. Ay, no, a mí me da mucho miedo, pastor. Si hay un libro de esperanza para nosotros, es el libro de Apocalipsis, hermanos. Si hay un libro donde se ve que viene el momento de la restauración total del reino de los cielos, ese es el libro de Apocalipsis. Apocalipsis fue dado por el Señor y escrito por Juan en los momentos cuando los cristianos estaban viviendo los momentos más crudos de su vida, hermanos. Apocalipsis tiene un mensaje totalmente esperanzador. Así que le animo a que lo lea, y lo estudie y lo analice. ¿Sí? Apocalipsis. Y Apocalipsis nos dice que en aquel día la maldad llegará al colmo, al punto que toda la humanidad que no ama ni teme a Dios y que han sido sellados por la bestia en su frente, o sea, que le pertenecen a Satanás y a su reino, déjeme decirle, dice que todos a una se unirán y dirán: vamos y peleemos contra aquel que está sentado en el trono. Y después de todas las, después de que todas las plagas de los sellos, de los 7 sellos, después de todas las plagas de las 7 trompetas o sonidos de trompeta, después de todas las plagas de las 7 copas, y dice: y los hombres no se arrepintieron ni dieron gloria al que está sentado en el trono ni al Cordero. Pero dice: y salió fuego de Dios y los consumió. ¿Sabe lo que eso es? Pequeños comienzos, grandes conclusiones. Cuando hablamos del reino de Dios, estamos hablando del poder mismo del Dios que creó los cielos y la tierra. Estamos hablando del Dios omnipotente que va a traer su voluntad sí o sí a esta tierra, por encima de la voluntad del diablo y de su reino,
por encima de todos los incrédulos, por encima de todos los detractores, por encima de todos los enemigos del Señor. ¿Sabe qué, mi amado hermano? Y usted y yo, por la gracia de Dios, si hemos nacido de nuevo, si somos fieles al Señor, si realmente lo amamos y lo conocemos y hacemos su voluntad, ¿sabe? Déjeme decirle algo: seremos librados de la ira del Cordero. Pero ay de los habitantes de la tierra cuando venga, hermanos, todas estas plagas. Alguna gente cree que ahorita el asunto que los volcanes explotan y que hay terremotos y que todo esto, alguna gente dice, son los juicios de Dios. No, mi querido hermano, aún no. Esos son pequeños dolores de parto, hermanos. ¿Sabe cuándo van a venir los juicios de Dios? Cuando Él venga en gloria, montado en un caballo blanco, y en su muslo dice Rey de Reyes y Señor de Señores, y un gran ejército le seguía en caballos blancos. ¿Y sabe qué? Y ahí vendremos usted y yo, hermano, junto con todos los millones y millones de ángeles. ¿Sabe qué? Hacer juicio sobre esta tierra. Y ahí vendremos usted y yo. Ahí, hermano, ahí será en aquel día donde el reino entonces cubrirá toda la tierra, cubrirá todo lo que existe, y ya no quedará más donde Satanás y sus demonios y donde la maldad tenga cabida, hermanos. Por eso dice la palabra del Señor: y Satanás y el falso profeta y todos ellos fueron lanzados al lago de azufre y fuego. Y todo aquel que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de azufre y fuego. Esta es la muerte segunda. ¿Y sabe lo que eso es? Ahí se acabó todo, hermanos. Ahí se acabó toda la perversión del reino. Ahí se acabó toda la distorsión del reino, porque la distorsión del reino vino a los cielos cuando Satanás con sus demonios se rebeló. Y ahí fue tocado de alguna manera el reino de los cielos, pero la maldad del pecado no puede convivir con el Dios Santo. Y fue donde Jesús dijo: yo vi a Satanás caer del cielo como un rayo. Dios sacó fuego sobre Satanás y sus demonios y los hizo echados del cielo. No podían permanecer ahí, pero se vinieron para acá. Y recién, o no sabemos cuánto tiempo, Dios había creado la tierra, había creado al hombre, y entonces vinieron al hombre a traer su semilla malvada y a pervertir el reino de los cielos en esta tierra. Pero déjeme decirle, esto solamente es cuestión de un poco de tiempo, aunque a usted y a mí nos parezca que ha pasado mucho tiempo. Y sabe que eso no es nuevo, porque en los días de Pedro mucha gente decía: pero ¿dónde está su venida? ¿Dónde está su advenimiento? ¿Dónde está su venida? Si ya ha pasado mucho tiempo y no ha venido. Y Pedro dice: estos ignoran voluntariamente que Él hizo el cielo y la tierra, y que Él va a hacer que el cielo y la tierra que ahora conocemos arda y sea fulminado todo y sea deshecho, para que luego venga un cielo nuevo y una tierra nueva. ¿A dónde vamos a vivir nosotros? ¿En el cielo o en la tierra? ¿Ah? ¿A dónde vamos a vivir nosotros? ¿En el cielo o en la tierra? ¿Qué dice la Biblia? Sería la respuesta. En la nueva tierra va a ser nuestro destino eterno. Pero ¿sabe qué? Vamos a vivir con Él. Él va a vivir con nosotros. Y Él va a ser morada con nosotros en la nueva tierra, hermano. Ya no en esta. Esta va a ser deshecha, esta va a ser eliminada, esta va a ser fundida. Eso dice la palabra en la primera carta de Pedro, ¿no? ¿Sí? Y vi, dijo Juan, un cielo nuevo y una tierra nueva,
y las cosas que eran antes pasaron y ya no eran, y ahora todas serán hechas nuevas absolutamente. Y entonces ya no sabremos usted y yo ni lo que es el pecado, ni lo que es el dolor, ni lo que es la tristeza, ni lo que es la tentación. A ver, ¿cuánto luchamos con la tentación? Y tentación me refiero solamente a asuntos de deseos sexuales malignos o malos. No, tentación es todo lo que tiene que ver en contra, o sea, tentación de hacer todo lo que es en contra de la voluntad de Dios. ¿Sí? Pues déjeme decirle algo, mi amado hermano y mi hermana, y le invito para que cerremos este tiempo de palabra yendo a Apocalipsis capítulo 5 versículo 13 y leyendo esta poderosísima escritura. 5:13. Leamos desde el verso 11. Dice: y miré, dice Juan, y oí la voz de ¿cuántos ángeles? Muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos, y su número era millones de millones, posiblemente billones de billones. ¿Qué decían? ¿Qué decían? A gran voz, no así bajito, no así, el cordero que fue inmolado, no, a gran voz, gritando. Decían a gran voz: el cordero que fue ¿qué? ¿Qué significa inmolado? Sacrificado, degollado. El cordero que fue degollado, digno eres de tomar ¿qué? ¿Qué es el reino de Dios? El poder divino en crecimiento, el poder de Dios viniendo sobre la tierra y trayendo y erradicando la maldad. El poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra y la gloria y la alabanza y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos, dice, hay, oí decir al que está sentado en el trono y al cordero, sea que la alabanza, la gloria, la honra, el poder por los siglos de los siglos. Amén. Este es el final, y ¿sabe qué? De alguna manera es nuestro comienzo eterno por los siglos de los siglos. Amén. Padre bueno, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por la esperanza gloriosa y eterna que nos da tu palabra, Señor. No siempre será así, Señor. Tu reino está creciendo en nuestros corazones. Está ganando ventaja en nosotros. Está llevándonos cada vez más a ser hechos a la imagen de tu Hijo, Señor. Ahí está tu reino. Pero luego tu reino vendrá entonces sobre la política. Vendrá sobre todas las cosas de esta tierra, sobre los reinos de este mundo, y el gobierno satánico, diabólico será eliminado, y lo que será implantado de una manera absoluta y total será solo tu gobierno, solo tu reino. Alabamos y damos gloria a ese Rey de Reyes, y terminamos dándole un aplauso a ese Señor que está en el trono, y al Cordero sea la alabanza, sea la gloria, sea la honra por los siglos de los siglos. Amén.